Había una vez en una ciudad cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, un hombre llamado Álvaro Díaz. Su vida transcurría sin sobresaltos, en una rutina que él mismo había tejido con la meticulosidad de un relojero, las mañanas en una oficina gris, las tardes en una biblioteca polvorienta, y las noches en la soledad de un apartamento que parecía haber sido diseñado para la melancolía. No obstante, debajo de la superficie apacible de su existencia, algo oscuro se agitaba. Álvaro era un hombre que huía, aunque él mismo no sabía de qué. Todo comenzó con un sueño. En él, Álvaro se veía a sí mismo caminando por las calles de su ciudad, pero éstas eran diferentes, más estrechas, más laberínticas. Una niebla espesa se cernía sobre las casas, envolviendo los edificios en un manto de irrealidad. De repente, sentía una presencia detrás de él. No necesitaba volverse para saber que era él mismo, una versión suya que avanzaba en la penumbra, más delgada, con ojos que reflejaban una angustia que parecía no tener fin. Cada noche el sueño se repetía con sutiles variaciones, siempre terminando cuando el perseguidor, su otro yo, estaba a punto de alcanzarlo. Álvaro despertaba entonces en medio de la oscuridad, bañado en sudor, el corazón latiéndole en los oídos como un tambor de guerra. Durante el día, el miedo lo acosaba en las esquinas de su mente, y comenzó a evitar los espejos, temeroso de lo que podría encontrar en ellos. Una tarde, mientras caminaba por la biblioteca, un libro se deslizó de un estante sin que nadie lo tocara. Cayó abierto a los pies de Álvaro, mostrando una página que describía un antiguo mito griego, la historia de Narciso, condenado a enamorarse de su propio reflejo. Pero en las márgenes del libro, escritas con una caligrafía que no era la suya, aparecían unas palabras: el reflejo persigue, pero no desea encontrarse. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez no terminó en el habitual sobresalto. En la última callejuela del laberinto, donde la niebla se alzaba como un muro impenetrable, Álvaro se detuvo. Algo en él comprendió que la huida no tenía fin, que la sombra que lo perseguía no se agotaría con su propia extenuación. Entonces, giró sobre sus talones y enfrentó a su perseguidor. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era el mismo, sino una figura aún más retorcida, que había absorbido todos los miedos, inseguridades y fantasmas que Álvaro había acumulado durante años. El ser que se alzaba frente a él era una parodia grotesca, una manifestación de todo lo que había evitado enfrentar. La figura extendió una mano, y en ese momento Álvaro comprendió que la persecución había sido un círculo vicioso, una danza eterna entre el cazador y la presa, donde ambos eran la misma entidad. No existía un desenlace posible, solo la repetición infinita del mismo encuentro. Pero algo en el alma de Álvaro se resistió a esa condena. En un último acto de desafío, extendió su mano hacia su perseguidor y al tocarlo, el laberinto comenzó a desmoronarse. La niebla se disipó, revelando un cielo estrellado que no había visto en años. El doble se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Álvaro despertó en su cama, pero esta vez, no sentía miedo. Algo había cambiado. Al mirarse en el espejo, vio su rostro cansado pero sereno, libre al fin de la sombra que lo había acosado. La vida continuó, pero ya no en los mismos términos. La rutina no era una prisión, sino un escenario donde se encontraba con sus miedos, pero esta vez como un igual, no como una víctima. Y así, Álvaro Díaz dejó de huir. Porque entendió que en la persecución, en el juego incesante de reflejos y sombras, lo importante no era escapar, sino reconocer que la sombra y él siempre habían sido uno.